Este es el podcast Didaje Cristiana, donde exponemos, presentamos e instruimos sobre todo lo que enseña nuestra Santa Madre y Maestra, la Iglesia Católica. Y ahora con ustedes, este es su servidor en Cristo Jesús, Daniel Cáliz. Un saludo fraternal en Cristo Jesús. Te habla tu hermano y servidor Daniel Cáliz. Pues antes de comenzar este programa, este episodio de hoy, vamos entonces a rezar una oración al Espíritu Santo. Y hoy quiero rezar una oración al Espíritu Santo de San Agustín, padre de la Iglesia y doctor de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en su podcast Didaje Cristiana, continuamos reflexionando sobre el tema que comenzamos este martes pasado, cómo se formó la Biblia. Y en el programa anterior, en el episodio anterior, habíamos mencionado cuáles son hay 5 pasos fundamentales. Y estos son los eventos, la tradición oral, la tradición escrita, la edición y la canonicidad. Pero antes de comenzar, ¿verdad? Ayer estábamos hablando sobre los eventos, comenzamos a hablar sobre los eventos. Antes de eso, pues definimos qué es la inspiración. Y decíamos anteriormente que la inspiración es el influjo divino, ese soplo divino, ¿verdad? ¿Quién sopla? El Espíritu Santo, hermanos, que tuvieron todas las personas involucradas en los pasos que acabamos de mencionar, ¿verdad? Eventos, tradición oral, tradición escrita, edición, canonicidad. Esos 5 pasos que se dieron para formar lo que conocemos como la Biblia. Entonces, la inspiración es ese influjo divino que tuvieron todas las personas involucradas en los pasos que se dieron para formar lo que hoy llamamos Biblia. Y decíamos previamente, esto no quiere decir que Dios le haya dictado a los autores bíblicos o a los agiógrafos. El agiógrafo es el autor bíblico. Dios se manifestó por medio de los eventos. Esto es muy importante entenderlo, mis queridos hermanos. Dios se manifestó por medio de los eventos. Y decíamos, pues, las personas que vivieron esos eventos estaban inspirados por Dios. Las personas que estuvieron promoviendo, narrando toda esa tradición oral, estaban inspirados por Dios. Los que escribieron la tradición escrita para el beneficio de esas comunidades estaban inspirados por Dios. Los editores estaban inspirados por Dios. Y las comunidades que se reunieron para determinar la canonicidad, o sea, para determinar qué libros estaban inspirados por el Espíritu Santo, también estuvieron inspirados por Dios. También definimos la vez anterior qué es la revelación. Y decíamos que es la forma en que Dios se ha manifestado al pueblo de Israel por medio de los eventos, o sea, los hechos. Y para los cristianos, Jesucristo es la culminación y el eje central de toda
de toda la revelación. Toda aquí con letra mayúscula, toda, T-O-D-A. Letras mayúsculas, pongamos ahí letras, toda la revelación. Entonces, también estábamos explicando que la iglesia nos enseña, la iglesia católica nos enseña, como madre y maestra que es, que hay dos fuentes de la revelación divina. Primero, ¿verdad? Tenemos esa palabra escrita que conocemos como Biblia. Y segundo, esa tradición apostólica. Aunque vamos un poquito hacia atrás. Primero, antes de la Biblia es la tradición apostólica y luego esa palabra escrita. El orden sería tradición apostólica, esa predicación de los apóstoles que la iglesia ha mantenido viva, y la palabra escrita, o sea, la Biblia. Hay que entender, mis queridos hermanos, que la Biblia nace dentro del contexto de la iglesia. No podemos decir, yo soy católico, pero no sigo la Biblia o no sigo algunas partes de la Biblia. No, hay que cogerlo todo. Iglesia, Biblia, tradición apostólica. ¿Ok? Entonces, pues, comenzamos la vez anterior hablando de los eventos, ¿verdad? Hablando sobre los eventos. Y habíamos explicado que el primer personaje lo fue Abraham, ¿verdad? Lo fue Abraham. Pero también hacía la salvedad que muchos se preguntarán, pero espérate. ¿Y dónde quedó Adán y Eva? ¿Y dónde quedaron Noé? ¿Y dónde quedaron fulana? Todos esos personajes, empezando desde la creación, en el Génesis, hay dos relatos de la creación, y dicho sea de paso, hubo uno que fue primero y otro después, claro está, pero no lo voy a mencionar ahora porque quiero hacer la pregunta en uno de los grupos de Facebook, ¿verdad? Voy a hacer la pregunta, ¿ok? Si estos hermanos lo oyen, para después a ver yo quiero saber quién sabe qué relato fue primero y cuál fue segundo, ¿ok? Eso después lo voy a explicar, ¿ok? Entonces, tenemos que todos esos personajes se dieron para entender que Dios primero es creador de todo, del cielo, la tierra, o sea, de nuestra vida terrena y de lo espiritual, como son los ángeles caídos, los demonios, todo eso. Dios es creador. Jesucristo no es creado. Jesucristo es engendrado, no creado, como nos dice el credo, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces tenemos el primer personaje fue Abraham y los patriarcas Isaac, Jacob, José, y desde antes de ellos el pueblo de Israel fue entrelazando, por así decirlo, dándonos a conocer que Dios estableció un plan de salvación. Por eso, por ejemplo, veamos el relato de Noé. Dios decide eliminar toda la creación, y dice, coge a tus hijos, coge a sus esposas, coge a los animales y todo. Y hay evidencia de que hubieron desastres naturales de tan magnitud como nos dice. Lo que pasa es que, pues claro, a lo mejor no fueron en el mismo tiempo que nos dice la Biblia, pero eso es relativo. O sea, el mensaje aquí es que eso sucedió. Está la tradición oral, está esa tradición oral, está esa tradición escrita. Y todo eso luego entra a editarse. Entonces, pero viene Abraham, su hijo Isaac, el hijo de Isaac Jacob, el hijo de Jacob José y los demás hermanos de José, etcétera, ¿verdad? Estas narraciones son parte de lo que es la historia de la salvación que comienza con los patriarcas y que los encontramos en el libro del Génesis. Y aquí del libro del Génesis saltamos al Éxodo. Estoy hablando de los eventos así por encima, ¿verdad? Moisés, que
Se estima aproximadamente que vivió durante el 1250 antes de Cristo. Y sabemos ya lo que sucede con Moisés, con el pueblo de Israel. Es liberado de la esclavitud en Egipto. Está 40 años por el desierto, siendo un pueblo nómada, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, los eventos continúan. Luego de la muerte de Josué, que era la mano derecha de Moisés, tenemos el tiempo de los jueces. Y ese tiempo de los jueces termina con Samuel, que fue el último de los jueces y oficialmente el primero de los profetas. Entonces, decíamos que el pueblo de Israel le pide a Dios un rey. ¿Por qué? Porque quería ser como los demás pueblos. Y Dios le decía, pero si yo soy tu rey, ¿qué más quiere? Y ellos decían, no, nosotros queremos un rey, carne y hueso. Y, pues claro, el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias, y eso lo vemos en todos los eventos que podemos leer durante el Antiguo Testamento. Los profetas, la función del profeta. Pues la función del profeta, mis queridos hermanos, fue y siempre será el anunciar y denunciar. Y yo le decía, antes de comenzar a estar grabando esta edición, este episodio, a un amigo en la parroquia, a un muchacho que admiro muchísimo, muy entregado a las cosas de Dios, y que él trabaja en la parroquia, de hecho, de paso. Yo le decía que siempre, antes de los cristianos y después con los cristianos, la función del profeta es anunciar y denunciar. Cuando Dios quería que se anunciara algo para el futuro, tomemos por ejemplo el profeta Isaías, que nos anuncia el Mesías, y así otros profetas lo hacen similarmente, ¿verdad? Era siempre y cuando estuviera o fuera para el plan de salvación. ¿Ok? Eso es bien importante entenderlo. El profeta no era un visionario, no era, ¿cómo diríamos? Un visionario o un chamán o nada de eso. ¿Ok? Sino que la vocación del profeta, y todavía nosotros para los cristianos, recordemos que en nuestro bautismo los cristianos recibimos la triple misión de Cristo de ser sacerdotes, reyes y profetas. Y como profetas, como cristianos y como profetas, estamos llamados a anunciar y denunciar. Anunciar lo que es de Dios, la justicia, la paz, el amor. Denunciar lo que no es de Dios, el pecado, el odio, el rencor, todo eso, todo lo que no es de Dios, denunciarlo. Pues ese era y sigue siendo para nosotros los cristianos la función del profeta, hermanos. Entonces, pues, en los eventos de los profetas tenemos, ¿verdad?, clasificados, así la iglesia lo ha hecho, en profetas mayores y profetas menores. Hay que aclarar aquí que no era porque fueran más importantes o menos importantes. No. Simplemente por lo que escribieron. ¿Ok? Simplemente por lo que escribieron. Por ejemplo, tomemos el ejemplo nuevamente del profeta Isaías. ¿Ok? Y de hecho, sea de paso, yo le explicaba el domingo en misa, después de misa, a una joven que me alegra un montón de verla porque está embarazada, tiene ya como 4 o 5 hijos, son de estas parejas bien entregadas también a Dios, que ellos son norteamericanos, anglos, pero que yo los admiro mucho, tanto a ella y al esposo y a los niños. Y le decía, ¿usted sabía que en el libro del profeta, porque yo le pregunté, la primera lectura fue del profeta Isaías, el capítulo 55, si no me equivoco. Y le digo, ¿quién es el autor de la primera lectura de hoy?
Me dice, el profeta Isaías, ese es mi libro favorito, me dice. Y yo le digo, ¿cuál de ellos? ¿Cómo que cuál de ellos? Me dice. Y yo le digo, sí, porque el libro del profeta Isaías tiene 3 autores. Y eso usted lo puede buscar, hermano, después. Eso está en información. Y después yo voy a poner algo en mi blog, así que no se apure, ¿ok? Bueno, el caso es que el profeta Isaías anunciaba y denunciaba. Pero dentro de todo ese marco del anuncio y la denuncia, el anunciar y el denunciar, pues Dios estableció que para que se realizara el plan de salvación tenía que nacer un Mesías, e Isaías nos indica cómo iba a nacer el Mesías, cómo iba a vivir, cómo iba a morir. Bueno, una cosa increíble, pero es por eso, porque siempre ese anuncio del futuro está en el marco del plan de salvación. Si no estaba en el plan de salvación, el profeta no podía anunciar el futuro, ¿ok? Es en ese solo sentido en que el profeta podría decir algo para el futuro. Bien, entonces, así ya para terminar con esta parte de los eventos, los profetas siguen en el pueblo de Israel pasa por lo que se conoce como el pueblo de Judá, las tribus de Judá y de Benjamín pasa por lo que se conoce por el destierro de Babilonia, alrededor del 587. Ahí están alrededor de unos 70 años. El rey Ciro, el rey persa Ciro, derrotó a Babilonia en el 537 y a una población, una parte mínima, porque recordemos que habían sido muchos los que llegaron de Judá a Babilonia, pues regresaron a Judá, a Israel, y de aquí comienza la diáspora, o sea, esa inmigración de los judíos a distintos lugares. Y aquí, en este evento, en este contexto de Babilonia, es que surgen las sinagogas. La palabra sinagoga es una palabra hebrea que significa asamblea, como la iglesia. La palabra sinagoga y la palabra iglesia significan el mismo, la asamblea que se reúne para adorar a Dios, para venerar a Dios, etc. Entonces, alrededor del 336, Alejandro Magno o Alejandro el Grande conquistó esa región del mundo y comenzó la helenización para todo el área. Y esto comenzó. Este imperio griego estuvo en el poder hasta, con excepción de cerca del año 167 antes de Cristo, donde los macabeos tomaron el poder. Aquí se nos dice en el libro de los Macabeos que cómo los griegos querían que sacrificaran dioses y de hecho llegaron a profanar el templo de Israel, llegaron a profanarlo y los griegos dominaron hasta el año 63 en Israel. Y de ahí pues comienza ya el periodo romano, con lo que en la historia se conoce como la paz romana. Ahí es que ya entra después alrededor del -6. Ustedes sabían que se supone que estuviésemos más o menos en el 2026, ¿ok? Porque hubo un error en el cálculo cuando en el nacimiento de Jesucristo de casi unos 6 años. De todas formas, pues hasta aquí tenemos los eventos. Los eventos del Antiguo Testamento se dieron en unos 2000 años aproximadamente. Los eventos del Nuevo Testamento con Jesucristo, los apóstoles, la primera comunidad de discípulos, con los primeros, con Pablo, con su conversión, y así estas primeras comunidades se dan por cerca de 100 años. El primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, luego Mateos, luego Lucas, y el último evangelio que se escribió fue el de Juan. Y el Apocalipsis también se escribió ya cerca del año 100. ¿Okay? Esto es básicamente un recuento de lo que fueron los eventos dentro de lo que es la Biblia, mis queridos hermanos, ¿verdad? Hasta aquí esta parte. Vamos a continuar la próxima semana, martes, primeramente Dios,
con este mismo tema, cómo se formó la Biblia, donde voy a tratar entonces ya de hablar de las tradiciones orales y de la tradición escrita. Porque ya, claro, los eventos era algo que me tomó más tiempo, porque es importante tener la base sólida de los eventos para entender entonces, mis hermanos, lo que es la tradición oral y la tradición escrita. Primero Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Así que me pasé un poquito más del tiempo, esperaba hacerlo en 20 minutos, van a tomar como 23 minutos, no hay problema. Mi gente, 1,000,000 de gracias y que Dios me los bendiga a todos. Y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es su hermano Daniel Cáliz y el Ministerio Católico Nahuen les dan las más infinitas gracias por darnos de su tiempo. Si te ha gustado este podcast, te pedimos que lo compartas con todas tus amistades y seres queridos. También te pedimos que te suscribas a nuestras distintas redes sociales. Pero sobre todo, valoramos mucho más que nos tengas en tus oraciones. Que Dios, quien es amor y misericordia infinita, los bendiga hoy, mañana y siempre.